Bueno, buenos días a todos y muchas gracias al International Bar Association, a la OCDE y al Colegio de Abogacía, al Colegio de Abogados de Madrid, por permitirme intervenir esta mañana en este acto. Después de lo que ha dicho Nicolás, me parece que me queda muy poco por añadir, pero voy a intentar hablar sobre lo que ocurre en España en relación con los delitos de corrupción. Tengo que decir en el primer momento que salvo un delito que tiene mucha aceptación en Iberoamérica, el delito de enriquecimiento ilícito, todas las demás figuras delictivas que aparecen en los convenios internacionales, sea a nivel mundial, sea a nivel europeo, en los dos niveles de Europa, la Europa exterior, Consejo de Europa, la Europa interior, Unión Europea, están rigurosamente recogidos en nuestro Código Penal, sobre todo después de la ley que modificó el Código Penal, ley de 5/10 de 22 de junio. Todos creíamos, o por lo menos yo creía, que la corrupción, tal como la define el DRAE, pues es en las organizaciones públicas la utilización de las funciones y medias de aquellas en provecho de uno propio, de un tercero, y luego sobornar a alguien con dádivas de otra manera, lo cual nos introducía en dos elementos nucleares del tipo delictivo: la existencia de funcionario o la existencia y cumulativamente la existencia de dádiva, dinero, prestación incluso sexual, de carácter sexual, etcétera. El concepto de funcionario no tenía restricción, puede ser funcionario judicial, administrativo o incluso un particular revestido de funciones públicas, el clásico supuesto del depositario de bienes de la Seguridad Social que están embargados y que luego, 10 años más tarde, aparece la Seguridad Social, pregunta por la máquina de escribir, resulta que la máquina de escribir ha desaparecido y entonces se inculpan al depositario. Bien, artículo 399 bis en el Código Penal. Quiero decir, por tanto, que el elemento funcionario es básico y el elemento prestación o dádiva o favor o promesa simplemente es básico. Sin embargo, ahora resulta que no es así. Es decir, el concepto de corrupción se ha extendido mucho y contiene figuras que ahora veremos no solamente comprenden al funcionario, sino también comprenden otras funciones. El Código Penal actualmente comprende, no con una figura unívoca, los delitos contra la administración pública, que puede ser administrativa y judicial. Comprende el cohecho, comprende el tráfico de influencias, comprende la malversación o peculado, creo que dicen en Argentina. Es una apropiación indebida cualificada por el hecho de ser funcionario. Comprende también los fraudes y las sensaciones ilegales. Comprende también las negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios. En un cuádruple sentido, funcionario público que debiera intervenir por razón de su cargo en cualquier clase de contrato, se aproveche de la circunstancia para forzar o facilitarse cualquier forma de participación. Funcionario público que recibe una actividad profesional, que realiza una actividad profesional de asesoramiento en un asunto del que puede sacar provecho. Funcionario público que hace uso de un secreto del que tenga conocimiento, naturalmente esto es muy aplicable a la bolsa. Y funcionario público que solicite sexualmente a una persona. Bien, como decía Nicola, hasta hace poco tiempo no se consideraba en España, o se podía entender que no se consideraba en España, que fuera delito en la corrupción de los funcionarios públicos internacionales. Yo creo que sí, porque en virtud del principio de personalidad activa que está recogido en nuestra Ley Orgánica del Poder Judicial, recuerden ustedes, territorialidad, artículo 23.1, personalidad activa, artículo 23.2, protección real, 23.3, y perseguibilidad internacional, 23.4, estaba comprendido el funcionario público español que acepta o pide a un funcionario extranjero un favor. Pero en fin, por asegurar el tipo penal y para que no haya dudas en la jurisprudencia, se introduce el artículo 445 que se refiere a los delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales. Y finalmente se introduce, también por la ley 5/10 de 22 de junio, el delito dentro de los delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico, muy cerca de los delitos societarios, se introduce la figura de la corrupción entre particulares. Entonces aquí ya el viejo esquema en el que todos creíamos que el funcionario era el elemento indispensable de la corrupción entre particulares desaparece. A mí me parece un delito, una figura delictiva, no sé si estoy hablando de... Ahora. Bueno, el funcionario
desaparece la condición de funcionario público. Y es una figura delictiva muy peligrosa, porque yo creo que ha sido introducida desde una perspectiva o a petición de los países anglosajones que la han introducido en los convenios internacionales contra la corrupción. ¿Cómo se puede hablar de corrupción entre particulares en el ámbito del comercio cuando somos un país y estamos en un mundo capitalista en el que se pretende, lógicamente y legítimamente, el máximo beneficio? Porque la figura es el beneficio o ventaja de cualquier naturaleza no justificados para que le favorezca a él o a un tercero. Vamos a ver, una transacción comercial entre empresas, por ejemplo, unos grandes almacenes, vamos a poner Almacenes Pérez, y entonces se consigue un contrato con Naranjas González, un contrato de futuro y de suministro continuo. Cuando se firma el contrato no puede haber una satisfacción económica, aunque sea de una mínima categoría. No pueden comer juntos los empresarios quién paga la comida. Es corrupción que el dueño de las naranjas, López o Martínez, regale una cartera de Loewe a Almacenes Pérez. ¿Dónde está el límite de lo que se denomina conducta socialmente aceptada? Atención, diga. Pues hágala. Sí. Y es en relación al tema de la ejecución, de la transposición de la convención de la OCDE. Sí. En relación a la transposición en el Código Penal Español de la Convención de la OCDE, yo me miro el artículo 445 del Código Penal y... Sí. Donde la Convención dice in order to obtain or retain business or other advantage, para poder conseguir lucro u otra ventaja, para obtener un negocio, hablo de memoria, u otra ventaja indebida o ilícita. Es decir, sí, añade ahí un adjetivo que en el original de la Convención no está. Y que parece que eso lleva a interpretar que solamente se está tipificando la corrupción en transacciones internacionales cuando el objetivo sea obtener algo a lo que no se tiene derecho. Lo que implicaría que cuando la corrupción se haga por vía de un pago de facilitación, es decir, para obtener algo a lo que sí se tiene derecho, o simplemente en consideración a la condición de funcionario público de la persona que recibe el soborno, conductas ambas que yo creo que están incluidas en la Convención, sin embargo no estarían incluidas en el Código Penal Español. Conclusión a la que también me lleva la pena, que está contemplada en el artículo 445, que es una pena de hasta 6 años de prisión, sí, y que sería claramente desproporcionada para castigar conductas consistentes en pagos de facilitación o conductas de pagos solamente en consideración a la condición de funcionario público, porque, entre otras cosas, la pena que contempla el Código Penal para esa misma conducta en el ámbito doméstico no es tan elevada. Entonces, mi pregunta es si efectivamente, como creo yo, España ha traspuesto de manera más restrictiva, digamos, o restringe las conductas contempladas en la Convención de la OCDE a la hora de transponerla al derecho interno, solo a aquellos casos en los que lo que se pretende obtener es algo a lo que no se tiene derecho, algo ilícito. Yo es que creo, bueno, si quieres contestar, Nicole. Bueno, no, me interesaría oír tu respuesta. Sí. La licitud o ilicitud, mejor dicho, la ilicitud se da por supuesta, o sea, va de suá. Del momento en que interviene un funcionario al que se le paga, ya se comete el delito. Es decir, a mí no me cabe aceptar que un funcionario pueda aceptar un pago con un fin lícito. No. El único pago de un funcionario tiene que ser la tasa establecida. Aduana, ¿qué hay que pagar por la importación de esta chatarra? 25 por tonelada, ya está. No se puede pagar más. Es decir, el momento en que tú dices pago menos y el resto se le queda al aduanero, entonces ya ahí está. Bueno, estamos hablando en este caso de una conducta cometida dentro de España, pero eso puede darse también en relación con Francia o con Marruecos, ¿no? Yo creo que está bien traspuesta. Además se traspuso después de una ley con exposición de motivos que examina todos y cada uno de los delitos que se introducen. El 445. May I compliment?
me gustaría añadir algo a su respuesta. Y quiero decir que no sé si ha habido alguna alerta en relación con este comentario que has hecho, pero al escuchar tu pregunta y la respuesta, yo creo, de acuerdo con Eduardo. No sé si la palabra en sí es tan importante o no sé si la redacción diferente marca una diferencia. Como bien sabes, o quizás no sepas, los pagos de facilitación no se penalizan bajo la convención. No se consideran un delito. Y este es uno de los problemas pendientes de resolver. ¿El por qué? Bueno, es porque no se considera un delito bajo el FCPA, y nos dijeron que los estadounidenses no cambiarían su legislación por este motivo. Entonces, dos cosas que quiero decir. En primer lugar, en esta excepción de pagos de facilitación, la gente suele olvidarse de que se habla de pequeños pagos de facilitación. La palabra pequeña se olvida siempre cuando alguien habla de pagos de facilitación. Y en segundo lugar, esto hay que verlo de manera más holística. Lo que tú dices, es decir, si se da una propina al funcionario de aduanas y un soborno de $50 y que esto no está cubierto por la Convención ni por el FCPA, pero cuando hay una práctica de este tipo, si una compañía hace eso, esa empresa se le pillará. Hubo el caso de Panalpina, que involucraba a una compañía suiza, y como práctica, como norma, daban pagos de facilitación en cada ocasión. Y entonces eran $5, $10, $20 cada vez, pero a la postre la suma era importante. Y por último, pero no por ello menos importante, y por eso me he referido no solamente a la convención, sino también a la recomendación más reciente. En el año 2009, la OCDE ha revisitado una recomendación anterior y ha adoptado otra recomendación que claramente no puede cambiar la convención por varias razones. El modificar una convención o enmendar una convención en la ley internacional es toda una pesadilla, pero se insta que se castiguen estos pagos de facilitación. Bueno, no puedo añadir nada a lo que ha dicho Nicolás, pero creo que la transposición es correcta, porque si leo el artículo de la Convención de forma correcta, se refiere a otras ventajas pecuniarias o de otro tipo ilícitas. Y entonces sí está cubierta en la Convención. Se entiende que es una ventaja incorrecta y a la que no tiene derecho la compañía involucrada. Entonces creo que la transposición a la ley española es correcta. Yo creo que me atrevo a decir que, incluso aunque no estuviera tipificado o transpuesto el artículo 445, el soborno de un funcionario extranjero por un español, o la inversa, ¿no?, sería delito, porque en España tiene el principio de personalidad activa, de modo que no hacía falta, pero bueno, lo que abunda no daña, entonces. Si me permiten una precisión, yo no me estaba refiriendo a lo indebido del pago al funcionario, sino a aquello que se pretende obtener del funcionario. Es decir, esto es un delito de tendencia. Uno paga a un funcionario para que el funcionario haga algo. En el derecho interno español hay 3 niveles de cohecho. El primero es aquel en el que lo que se pretende obtener del funcionario es que haga algo ilícito. Es decir, algo que el funcionario, de acuerdo con las normas que regulan su cargo, no debería hacer. Conceder un contrato al que el que paga no tiene derecho. Hay un segundo nivel en el que lo que se pretende obtener del funcionario es que haga algo
propio de los deberes de su cargo, es decir, algo que no es ilegal, pero se le paga para que lo haga más rápido, para que lo haga mejor, para que, en fin, lo que sea, que es a lo que yo me refería con facilitation payments. No me refería a small facilitation payments, sino a pago de facilitación en el sentido de obtener del funcionario que haga algo que debe hacer. Y luego hay un tercer nivel en el cohecho, que es aquellos casos en los que se paga al funcionario simplemente para tenerle contento, porque le puedo necesitar en el futuro. Es decir, en consideración a su función, se paga al funcionario, bueno, pues para establecer una relación buena con ese funcionario. Bien, entonces, en la transposición de la Convención, en la tipificación de la corrupción de funcionarios internacionales, solo se ha tipificado los casos en los que lo que se pretende obtener del funcionario extranjero es algo que no es acorde a la legalidad, puesto que lo que se dice es que se paga al funcionario o se le da cualquier ventaja ilícita para obtener un beneficio, no cualquier beneficio, sino un beneficio ilícito. Es decir, la finalidad es que el funcionario haga algo ilegal. Eso es lo que yo quería poner de manifiesto, simplemente porque no lo tengo claro, básicamente cómo se debe interpretar eso en derecho interno. Porque tampoco ha habido muchos casos en España, seamos sinceros. Bien. Pues sí, he entendido tu pregunta y mi respuesta era a tu pregunta. Si miramos el comentario 9 de la Convención, que está en la página 4 del documento, verás que es exactamente ese caso. Es un pago a un funcionario de aduanas, por ejemplo, para que realicen el trabajo que tenían que haber realizado de todas formas. Con un pequeño pago de facilitación no se considera un delito. Pero en la mayoría de los casos sería un delito para ese funcionario aceptar ese pago. Entonces, quizá no estés infringiendo la ley española, pero estás infringiendo la legislación del país del funcionario, porque ese funcionario está recibiendo dinero adicional para realizar sus tareas normal y corrientes. ¿Sigo? Entonces, permítame pasar a la responsabilidad de la persona jurídica. Esto habla de la responsabilidad en términos prácticos. No quiero asustar a nadie, pero no me refiero solo a vosotros, sino al despacho de abogados que está incluido en la Convención. De hecho, la jurisdicción es importante y algo interesante es el alcance amplio del artículo de la jurisdicción, el artículo 4 de la Convención. Y quiero llamaros la atención a la responsabilidad corporativa por actos con filiales extranjeras. Ha habido un caso muy interesante en Estados Unidos recientemente que ha tratado con la empresa Ralph Lauren. Ralph Lauren se consideraba responsable de los actos de sus filiales. Fue sorprendentemente en Argentina. Sorpresa, sorpresa. Entonces, veamos cómo estos principios han funcionado en un caso real. Este es un caso real. Y a ver quién adivina el nombre del caso. Está la compañía que está haciendo el soborno en Estados Unidos. ¿Esto suena? ¿Esto que incluye un caso en Portugal? Hay una empresa en común creada en Portugal con otras tres compañías de la OCDE, y la empresa en común contrata un consultor en el Reino Unido. El consultor en el Reino Unido abre una cuenta en Suiza y en Mónaco, sorpresa, sorpresa, y
es para que esas cuentas puedan ser utilizadas para canalizar pagos a funcionarios que están en Nigeria. Esta empresa en común también utiliza una compañía en Japón para pagar a otros funcionarios en Nigeria. ¿Alguien sabe a qué caso se refiere? Bueno, las 3 otras compañías en la empresa en común son francesas, italianas y japonesas. ¿No os suena? ¿Habéis oído hablar del caso que se llama Bonny Island, KDR? Bueno, pues seguramente a la postre creo que pagaron más que Siemens. Si se agrupan las 4 o 5 multas, las empresas son KBR, Halliburton, Japanese Gas Corporation, Land Project en Italia y Limping en Francia. Todos fueron juiciados en Estados Unidos. No solamente la compañía, pero también el consejero delegado de KBR fue a la cárcel durante 7 años. Y lo interesante es que veis que está Estados Unidos, Japón, Francia e Italia. 4 jurisdicciones posibles. Portugal, el 5º. El Reino Unido, 6º. Suiza, 7º. Y Mónaco, que no es parte de la convención, y Nigeria, que tampoco ha firmado la convención. Pero hay 9 países que han estado involucrados. No es una cosa muy sofisticada, pero algo interesante es que el consultor, que estaba basado en el Reino Unido, abrió estas cuentas desde el Reino Unido. Y el dinero nunca llegó a Estados Unidos. De la empresa en común pasó por estos otros canales. El consultor nunca fue a Estados Unidos. Y a pesar de todo esto, el consultor fue extraditado a Estados Unidos y fue condenado a 2 años y medio de cárcel. Y ahora le están enjuiciando en Francia porque se le considera un agente, un intermediario de la compañía estadounidense y francés. Y oye, estaba justo a punto de decirlo. He estado ensayando esto durante años. Lo has estropeado todo. El consultor es abogado. Yo soy mayor que tú, tendrías que haberme respetado. En fin, el consultor es abogado y este es un caso real, no es un caso hipotético. Entonces, de la misma manera, hay 2 casos muy interesantes que involucran a abogados o despachos de abogados. En el primer caso, hay un caso de una compañía donde ha habido cargos del FCPA. Es un caso de falta de due diligence o certificación contable en la realización de la transacción. Y el segundo caso no implica a Estados Unidos. Eso es bueno por una vez, porque esto demuestra que ocurren algunas cosas fuera de Estados Unidos. Es un caso muy importante de una compañía canadiense. Y lo interesante aquí es, como vemos, que el fiscal le acusó de blanqueo de dinero también. Yo preveo que esto va a ser cada vez más la tendencia a vincular las 2 cosas, establecer empresas tabaderas o vehículos corporativos de este tipo que pueden llevar a cargos con ambos. Bueno, la empresa de abogados, el bufete es un bufete americano
muy grande y con mucha reputación. Entonces, en el caso de España, como saben, España está siendo monitoreado o controlado por la OCDE como cualquier otro país. Se adoptó el año pasado. Y es justo decir que este informe que se adoptó no es favorable. No sé si lo han leído. El problema no es tanto la legislación, sino que no hay cumplimiento en España. Dado que España, y aquí estoy seguro de que quieran responder, pero desde que España se unió a la Convención 2000 solo ha habido 7 investigaciones y ninguna de estas investigaciones realmente ha llegado a una sola acusación. Proceso. Y dado lo que España representa en el comercio internacional y lo que las empresas españolas han estado haciendo, por lo menos hasta el comienzo de la crisis en América Latina, dado lo que sabemos acerca de América Latina, es muy difícil realmente creer que no ha habido ningún caso de cohecho transnacional implicando una empresa española. Entonces hay un tema ahí que se debería examinar y es el trabajo para el grupo de trabajo de cohecho. Y el informe también tenía otras recomendaciones. Y realmente les animo a leer este informe. Bueno, es un informe negativo, pero es bueno leerlo y está disponible en Internet. No sé si ha sido traducido al español. Siempre animamos a los países a traducir los informes a su propio idioma, pero no siempre lo hacen. Y ahora, bien, está disponible en la página web y les vamos a mandar o enviar el vínculo para ese informe. Entonces, ¿quién ha leído este informe sobre España? Bueno, esto nos lleva también al tema de conciencia, de conocimiento de la Convención. También es nuestra responsabilidad porque no somos buenos en anunciarlo. En mi punto de vista, bueno, queda claro que es el tema de cohecho en temas de corrupción internacional. De esto se trata. Pero si vemos los medios de comunicación hoy, antes de hoy y hace 2 semanas o hace un mes, probablemente España es el país, por lo menos de los países occidentales, que ahora tienen más casos de corrupción en la prensa, en los medios de comunicación. Y no tratan los temas de corrupción internacional, pero los casos de corrupción en España son muy conocidos ahora en España y en el mundo. Y es increíble para mí pensar que estamos hablando aquí de cohecho en las transacciones internacionales en Estados Unidos, en el Reino Unido y en otros países, pero lo que ocurre en este país en los casos de corrupción interna no lo sabemos. Esto significa que no hay en los casos que no hay casos de corrupción interna en aquellos países. Bueno, por supuesto, esto no es un tema para el informe de la OCDE, pero esto es algo que se habla mucho, ¿no?, en el UK Bribery Act, en el FCPA, de las transacciones internacionales. Pero ¿quién está hablando en el mundo de la corrupción interna en esos países? No lo sé. Imagino que eso tiene que existir, igual que existe aquí. Estamos todos los días en los medios de comunicación. Simplemente es una pregunta, no estoy diciendo nada más. Por supuesto que creo que todo lo que se dice en el report es cierto. Si hay 7 casos y los 7 casos pues no han llegado a ningún fin, es llamativo, desde luego es llamativo, ¿no? Pero echo en falta, ¿no?, una reflexión a aquellos casos que en esos países que persiguen internacionalmente asuntos no se conocen casos de corrupción interna. Simplemente es eso. Can I react briefly?
Bueno, quiero responder rápidamente, pero estoy seguro de que Eduardo también quiere responder. Tienes razón, la convención ahora está muy centrada. Hay otras convenciones. Está la convención del Consejo de Europa, por ejemplo, y hay un mecanismo parecido que se llama Greco, que también publica informes sobre España, y debo decir, bueno, no sé lo que dicen esos informes, pero incluso con la Convención de Naciones Unidas, esto cubre el cohecho interno e internacional a la vez. Y como dije al principio, uno de los temas más importantes, y yo debo decir que quizás la diferencia más grande, es que no hay debate, ¿no? Y es interesante, por cierto, no hay debate dentro de un marco interno que la corrupción doméstica interna hay que luchar contra ella. Y no creo que ningún país diría, creo yo, que finalmente que la corrupción interna, bueno, no está tan mal para el negocio y quizás es aceptable. Entonces, no hay ningún país que no diga eso. Entonces, el caso existe. Entonces, queremos saber la eficacia quizás de las acusaciones, de los procesos, pero yo creo que todavía se tiene que argumentar, por otra parte, el cohecho transnacional, porque en la mente de muchas personas tenemos que sobornar para conseguir el trato con Argentina, bueno, es más un problema de los argentinos. Es esa forma de pensar a menudo. Entonces, por eso quizás tenemos quizás a veces que el acento, bueno, que se centra más en el cohecho internacional, pero de todas formas existen otros acuerdos que sí que tratan el tema interno. Sobre la corrupción en España, que ocupa todas las páginas de los periódicos cada día, incluidos los fines de semana, incluidos los veranos. Ya no hay serpientes de verano, ahora ya hay hipopótamos de verano, elefantes de verano, tigres de verano, etc. En primer lugar, una consideración. Si no hemos ido, y que me lleva al 286 bis introducido por la reforma, de la corrupción entre particulares. ¿Por qué se introduce un delito de corrupción entre particulares extraño a nuestra práctica jurídica y nuestra práctica judicial, sobre todo, cuando no se ha conseguido acabar con la corrupción cuando hay funcionario público? En fin, en el año 1995, cuando toda España estaba asustada por las corrupciones que surgían en la Cruz Roja, en la Dirección General de la Guardia Civil, en el Boletín Federal del Estado, etcétera, entonces alguien dijo, hay que montar una fiscalía contra la corrupción. Y se montó la Fiscalía Especial para la Represión de los delitos económicos relacionados con la corrupción, que ahora tiene un nombre más corto, es Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. Quiero hacer un repaso a los delitos de los que conoce esta Fiscalía, que desde luego cuenta con todos los medios humanos de gran calidad y materiales también aptos para su función. Pero quiero decir, para que se vea cómo se ha aumentado o cómo se ha extendido el concepto de corrupción. Se habla de los delitos contra la hacienda pública, contra la seguridad social y de contrabando. ¿Qué corrupción hay aquí? Si hay contrabando, puede haber corrupción cuando se paga al aduanero para que deje pasar las mercancías. Bien. Se habla también de prevaricación. Es curioso porque es prevaricación administrativa o judicial, naturalmente. Me estoy refiriendo a los delitos de los que entiende la Fiscalía Anticorrupción. La prevaricación judicial, que yo sepa hasta ahora, no ha tenido nunca una motivación económica, salvo un caso. En la prevaricación judicial que más nos ha asombrado, el juez Ferrín Calamita fue condenado por pretender impedir la adopción de una niña por un matrimonio homosexual. El juez Serrano fue castigado por prevaricación por haber desobedecido los tiempos de custodia de la madre respecto a un hijo para que ese hijo pudiera participar en una procesión de Semana Santa en Sevilla. El juez Gómez de Liaño fue castigado, aunque luego el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dijo que la sentencia
atentaba contra los derechos fundamentales por falta de imparcialidad del tribunal, porque intentó investigar las cuentas de un grupo económico. Y el juez Garzón ha sido condenado porque pretendió limitar los derechos, bueno, no pretendió limitar, limitó los derechos de comunicación del abogado con su cliente. Estos 4 casos no tienen ninguna motivación económica. Solamente el caso del juez Urquía, me parece, de Málaga, que fue enjuiciado por el Tribunal Superior de Justicia de Granada y luego confirmada la sentencia por el Tribunal Supremo, tenía ahí una motivación económica. Pero es curioso que también se meta la prevaricación entre los delitos de corrupción. Se habla también de las insolvencias punibles, no veo corrupción, siempre atendiendo al clásico criterio de funcionario. Delitos relativos a la propiedad industrial e intelectual, al mercado y a los consumidores, delitos societarios, blanqueo de capitales y conductas afines a la aceptación. Esto sí estaba relacionado con la corrupción, en cuanto que todo blanqueo de capitales proviene de un delito generalmente de corrupción. Y delitos de corrupción en el sector privado, me remito a lo dicho antes. Yo creo que con esta auténtico maremoto de corrupción de ahora, que deja pálido a la corrupción del año 95, concurre un factor que agrava la situación, y es que en España estamos acostumbrados a que toda corrupción administrativa, política devenga en juicios, devenga en el sentido de que aboque a unos tribunales, cuando esas conductas podrían ser perfectamente ser solucionadas mediante medidas disciplinarias en los colegios de abogados, en la propia administración pública. Es decir, que no tuvieran que estar los periódicos hablando durante meses y meses: ahora se levanta el secreto del sumario, ahora sabemos que fulano dio más dinero a mengano, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es lo que perjudica el panorama sobre la corrupción. Yo no digo que los periodistas no tengan que informar, naturalmente, cuanto más mejor y cuantas más ventas tengan que... Pero muchos de estos escándalos se habrían solucionado si hubiera habido conformidades al principio o simplemente dimisiones por aquellos que cometieron las llamadas genéricamente conductas impropias. Bien, yo es que quería hacer este inciso para decir cuál es la situación de la Fiscalía Anticorrupción ahora, de qué delitos y cómo, efectivamente, insisto, cómo se ha extendido el concepto jurídico de corrupción. Gracias. Sí, yo quería hacer una pregunta al señor Fungairiño, porque estudiando la transposición que ha hecho España del convenio de la OCDE y mirando la regulación que establece la OCDE, a mí me da la sensación de que la transposición del término funcionario limita excesivamente la aplicación del tipo en transacciones comerciales internacionales. El término, sí creo recordar que utiliza la Convención de la OCDE en su idioma, en el inglés, es public official, y funcionario tiene una connotación muy específica y está vinculado a la definición que ofrece el Código Penal en el artículo 24.2. Entonces, al referirse no solamente a funcionarios o personas que puedan ostentar cargos de representación pública, etcétera, etcétera, sino también, por ejemplo, a funcionarios en el marco de organizaciones internacionales. En organizaciones internacionales hay muchos puestos que desarrollan individuos, personas físicas, que no son o que no se ajustan necesariamente a la definición de funcionario que da el Código Penal español. Son public officials o son personas directamente contratadas, algunas ejerciendo funciones públicas y otras no. Y creo que eso, si nos tenemos que atener a la transposición que hace el legislador español y a la definición de funcionario, al concepto de funcionario del 24, cuando estamos en el marco de transacciones comerciales internacionales, puede limitar la aplicación del tipo. Y la segunda pregunta que quería hacer al señor Fungairiño es relativa al problema, o que a mí se me plantea, qué ocurre con el problema de las inmunidades y las inviolabilidades que se reconocen en derecho español y que evidentemente en derecho internacional no se reconocen, porque el principio de personalidad activa que se atribuye para el conocimiento de estos delitos obligaría a los tribunales españoles en ese caso a tener en cuenta esas inmunidades o inviolabilidades. Gracias. En cuanto al primer elemento, yo creo que el Tribunal Supremo tiene dicho que el funcionario público no es solamente el funcionario de carrera o por oposición, sino que es funcionario público todo aquel que desempeña funciones públicas, por elección o por oposición. Desde luego, un alcalde que prevarica porque califica unos terrenos como urbanizables no pudiendo serlo,
desde luego el alcalde desempeña funciones públicas. Un ministro, aunque sea naturalmente por nombramiento y no por oposición, pues naturalmente también desempeña funciones públicas. Yo creo que el concepto de funcionario público por parte del Supremo está muy extendido y abarca a todas aquellas personas que desempeñan una función pública, sea por oposición. No hace falta ser lo que antes se llamaba los chicos de López Rodó, es decir, funcionarios, los TAC, técnicos de la Administración Civil, o miembros de la carrera diplomática, o miembros de la carrera fiscal o judicial, para cometer delito de prevaricación. Yo creo que cualquiera, insisto, desde ministro, estamos viendo claramente estos días, desgraciadamente, ministros, directores generales, personal asesor, personal laboral, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que, bueno, puede estar equivocado en la revisión de la jurisprudencia del Supremo, pero yo creo que el Supremo tiene superado, mejor dicho, ampliado, no por analogía, sino integrado, el concepto de funcionario público. En cuanto se refiere a las inmunidades de los funcionarios públicos extranjeros, a ver si he entendido bien, en cuanto les sea aplicable la inmunidad o inviolabilidad. Sí, como ejemplo. Sí. Consorcio Español de Empresas para poder participar en la licitación de el AVE La Meca Medina. Sí. Y la persona que encabeza esa representación es el jefe del Estado español. Sí. Por ejemplo. Sí. La Constitución le otorga inviolabilidad. Sí. Los tribunales, en un hipotético caso, tendrían que aplicar el principio de personalidad activa y esta persona no podría ser en ningún caso perseguida ni enjuiciada por los tribunales españoles si pudiera cometer ese tipo de delito. Es que el rey no puede cometer delitos. Bueno, por ahí voy, pero... The Queen can do wrong. No, pero eso es otra, pero eso no significa... vamos a ver, pero esa máxima británica o esa máxima anglosajona se refiere a que si los comete tiene la obligación de reparar, pero es una inviolabilidad que se reconoce a nivel nacional, pero a nivel internacional no se reconoce, aunque se quiera salvar, por ejemplo, por España, cuando se ha firmado y ratificado el Estatuto de Roma para la Corte Penal Internacional. Por ejemplo. Es distinto, quizás. Bueno, quiero responder a esta cuestión porque esto me permite también mejor explicar cuál fue el motivo por el objetivo central de la Convención. Como se han dado cuenta, la Convención contra el cohecho se centra solamente en el cohecho activo, no en el pasivo. Esto se hizo por varios motivos. Uno es lo que acaba de señalar usted, y esto es que de todas formas hay límites a lo que puede hacer España con respecto al cohecho pasivo, porque puede tener inmunidades o porque la persona no es alcanzable y es casi imposible llegar a ella. Si estás en un caso en el que la corrupción implica al ministro de Justicia de otro país, pues entonces... Bueno, a ver si tienes suerte para conseguir ayuda legal del Ministerio de Justicia. Entonces, ese es precisamente uno de los motivos. Entonces, el segundo motivo es que, dado esto, las Naciones Unidas en la Convención acabó en la situación de que se comete un delito. Bueno, tomo España, es porque estamos aquí, pero una España que soborna, una empresa española que soborna, esto es hipotético, un funcionario de alto nivel de Guinea Ecuatorial, porque esta persona está sobornando al jefe de Estado. Es otro caso hipotético, pero nunca será perseguido en Guinea. La empresa no fue perseguida porque no fue un delito de cohecho. Entonces nadie fue perseguido. Y entonces esto fue el objetivo de esta convención, para cambiar esto. Y en la perspectiva de la política, cuando se redactó, estábamos hablando del buen gobierno. Los países desarrollados decían, a los países en desarrollo, decían, estamos gastando mucho dinero, este dinero se está despilfarrando, y la respuesta, ustedes tienen un problema de corrupción en su país y lo tienen que corregir. La respuesta de los líderes de los países en desarrollo dicen, tenemos un problema, pero ustedes también, porque ni siquiera
están persiguiendo a sus propias empresas que están sobornando en África y en Asia, en América Latina. Entonces, esto fue el problema. Si me permiten, ahora, para cerrar mi presentación ahora, ¿qué es lo que ha hecho la Convención? ¿Qué diferencia ha logrado la Convención? Yo creo que tenemos aquí algunas cifras, pero quisiera hablar de un par de temas que no están en mi presentación de PowerPoint y son también importantes, creo yo. Primero, ¿cuál es el destino de un contrato que ha sido logrado por cohecho? Y esto es algo que las personas no siempre han tenido en cuenta, pero hay cada vez más debate dentro del arbitraje, de la comunidad de arbitraje, qué es lo que los arbitradores tienen que hacer, que tienen que hacer los árbitros. Hay una frase importante 2005-2006, que el duty free contra Kenia, el contrato estaba tenido por soborno. La persona estaba respondiendo a una licitación, casi era extorsión, pagaba, seguía pagando y no era factible económica. Entonces se le expropió. Y esto muestra por qué no hay que entrar en este tipo de sistemas o programas, porque pierdes el control. Y durante las defensas, no sé cómo ni cuándo, el inversor explicó cómo consiguió el soborno y se dijo, bueno, en este caso esto va en contra del orden público transnacional, entonces el contrato no se puede cumplir. Entonces hay también una decisión interesante o desarrollo en otro caso implicando a Siemens en Argentina, y Siemens ganó en el tribunal, pero luego hace 2 años o año y medio el DOJ cerró la investigación relacionada con esto y mostró que el tema de la disputa entre Argentina y Siemens se había conseguido por sobornos. Entonces se reexaminó el arbitraje y no se concluyó porque Argentina y Siemens llegaron a un acuerdo amigable, pero probablemente se habría cambiado la decisión. Otro efecto es la reputación de la empresa. No solo es cuestión de reputación en los periódicos, sino también en términos más concretos. Para recordarles, por ejemplo, que Fitch, una de las agencias de tasación, comunicó hace poco que ellos van a tener en cuenta las investigaciones de FCPA para determinar la tasación de las empresas. Y cuando Alstom estaba en la presa, un fondo de Noruega, una de las más importantes, dijeron que no iban a invertir en Alstom hasta que no se aclararan las cosas. Entonces el impacto puede ir más allá del proceso mismo. Entonces, en este contexto, ¿qué podemos hacer? Y esto es lo siguiente. Lo primero que tenemos que hacer realmente es seguir teniendo en cuenta no solamente las leyes internas, sino otras y nacionales, sino otras también que son pertinentes, y los otros ponentes lo van a explicar también, porque, como he dicho, hay efectos internacionales de casi cualquier legislación aplicable. Y finalmente, una cosa que pueden querer considerar es cómo la empresa, el bufete está organizado para el due diligence, para evaluar el riesgo de estar participando, queriendo o no queriendo, o voluntariamente o no, en una transacción impropia. Y con esto, pues, me disculpo por el retraso y gracias por escucharme. Bueno, antes de continuar con Alan, tenemos un tema más.
contestar. Permítame que sitúe, en lugar del rey de España, vamos a cambiar al rey de Lesoto, por ejemplo. El rey de Lesoto, en África. No, un momentito. Lo digo porque me voy a jubilar dentro de poco, quiero pedir la prórroga y no quisiera salir en los periódicos especulando sobre... Bien, entonces, el supuesto de un enjuiciamiento del rey de Lesoto por unas obras públicas, por ejemplo, en el delta del Okavango, que supusiera acabar con la fauna y flora allí, pues no podría ser juzgado por una Corte Penal Internacional. Tendría que ser juzgado por los tribunales de Lesoto, por los tribunales de Botsuana, que es donde está, me parece, o Namibia, que es donde está el delta del Okavango. Entonces nunca podría ser juzgado por una Corte Penal Internacional porque no lo hay para los delitos de corrupción. La hay para los delitos de crímenes de guerra contra la humanidad, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, todo jefe de Estado, por muy regio que sea y por muy inviolable que aparezca en su Constitución, tendría que ser llevado a juicio aunque no quisiera. Es decir, porque la Corte Penal Internacional es una Corte superior, desde una perspectiva kelseniana, es una Corte superior que enjuicia las conductas de los jefes de Estado y de los ministros de otros países, aunque ellos no quieran. Tenemos el caso de Omar Bashir, el presidente de Sudán, que en cuanto ponga pie en un país serio, pues será llevado en extradición, bueno, no en extradición, en entrega directa a La Haya. La Corte Penal Internacional, la Corte Penal Internacional, recientemente en el caso Yerodia, bueno, recientemente, hace ya casi 10 años, en el caso Yerodia, no era la Corte Penal Internacional, no puede. No, el Tribunal Internacional de Justicia, en el caso Yerodia, estableció. El caso Yerodia venía porque un juez francés o belga imputaba a un ministro congoleño del Congo ex-belga, no me gusta decir esto porque me pueden acusar de colonialista, República Democrática del Congo. Entonces dijo que el Yerodia no podía ser enjuiciado por un tribunal belga porque los tribunales nacionales no tienen derecho de enjuiciar a los jefes de Estado y asimilados ministros de Asuntos Exteriores de otros países. Si hubiese sido la Corte Penal Internacional, como, insisto, ya ha hecho con Omar Bashir de Sudán, pues entonces sí que podría hacerlo. O sea que yo le deseo mucha fortuna al rey de Lesoto. Gracias. Bueno, tengo un comentario acerca del tema de inversión y arbitraje que acaba de mencionar, porque es el caso que los tratos bilaterales de inversión en la mayor parte tienen un concepto de inversión que dice que tiene que haber una inversión dentro de la ley. Y ahora en España eso es conocido por los problemas en Argentina y también por los perseguimientos contra España por ciertas instalaciones energéticas. Y yo creo que esto es una tendencia en expansión y se conoce, por ejemplo, el caso, otro caso en la América Latina, donde había unos vídeos conocidos de uno de los empleados del gobierno y estos vídeos fueron utilizados en un arbitraje para completamente descartar el caso. Es muy importante, por lo tanto, saber que siendo una multinacional invirtiendo en esos países, la protección de inversión es un activo muy importante que se puede destruir completamente en el caso de corrupción. Y como decía, incluso en las novelas románticas solían mencionar la honestidad de los ladrones y tenían una visión romántica de los ladrones. Cuando estás entre ladrones, si has hecho trampa contra alguien, esta persona te va a hacer la trampa a ti. Y esto va a volver a ocurrir una vez tras otra. Le pido a Nicola y al señor Fungairiño también que continúen participando durante el resto de la sesión con sus comentarios. Muchas gracias por darnos esta presentación. Vamos a continuar con Alan y voy a invitar a Estíbaliz, que quieres sentar también acá. Perdón, para que continúe. Yo tendría que decir dos cosas importantes, no importa que sea después de Estíbaliz o a última hora de la mañana, pero me parece, perdón por la petulancia, lo más relevante de mi intervención. Es relativo a los convenios internacionales y su influencia en las relaciones penales internacionales. Pero
Lo dejo para después si quieres. Perfecto. Porque si no, no tomamos café nunca. Sí, vamos a continuar con Alan y podemos volver sobre...